Bien, vamos a la palabra del Señor, Hechos capítulo 6, versículo 1. Leeremos hasta el versículo 7. Hechos capítulo 6, versículo 1 al 7. Leo la palabra del Señor y lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Oremos al Señor. Padre, te rogamos y te pedimos en esta hora, Señor, que nos guíes, que nos dirijas, y que podamos, Señor, a través de esta palabra bendecir la vida de tu pueblo reunido aquí. Señor, te pedimos en esta hora y en este momento que esa gracia divina tuya, Señor, esté sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, esa bendición tuya sobre cada vida y corazón, para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Bien, vamos entonces a hablar en el día de hoy de crecimiento espiritual, pero más allá de eso, mirar a través de la Escritura cómo fue el crecimiento, si puedo agregar esa palabra, el crecimiento explosivo de la iglesia primitiva. Quizás en la historia de la iglesia primitiva tenemos muchos años que para nosotros no están muy explícitos en cierta manera, pero lo que nos muestra la Escritura, que en pocos años la iglesia creció una enormidad. Sin duda había un avivamiento allí, por eso el crecimiento que tuvo. Pero también nosotros debemos entender que si la iglesia primitiva tuvo ese crecimiento por ese avivamiento que tuvo en medio de ella, nosotros también como iglesia podemos tener ese crecimiento si el avivamiento está en nosotros. Cuando hablamos de este eslogan de crecimiento en estos 26 años que llevamos, entendemos entonces que lo que Dios desea de toda iglesia es que haya un crecimiento. No tan solo crecimiento numérico, sino crecimiento en madurez, en entendimiento, en sabiduría, en conocimiento. Crecimiento que va marcando diferencias en la vida de cada creyente, de cada cristiano. Hemos estado tocando temas desde el día jueves hasta hoy, hablando acerca del crecimiento. Hoy vamos a ver, por supuesto, lo que la palabra de Dios nos muestra, la promesa de Dios hacia su iglesia y la promesa de Dios también hacia nosotros que somos parte de esa iglesia. Ahora, Dios nos ha mostrado a través de su palabra que todo lo de Él tiene una proyección y un crecimiento. Nada de lo que Dios hace queda estancado, se detiene o se frena o se acaba o se extingue. Siempre permanece en el tiempo y siempre está creciendo. Por lo tanto, en esta área entonces necesitamos que Dios nos hable y nos ministre. Uno de los mayores obstáculos que quizás tenemos para nuestro crecimiento
espiritual es que solamente, lamentablemente, intentamos cambiar lo que hacemos y no tratamos de cambiar lo que somos. El problema de la iglesia cristiana hoy día es que intenta y trata de cambiar lo que hace, buscando estrategias, fórmulas, maneras para tener el crecimiento. Pero no está allí el fundamento para el crecimiento, sino está en cambiar lo que somos. O sea, necesitamos entender entonces que el cambio que haya en nuestra vida, no en lo que hacemos, sino en nuestra vida interior, en nuestra relación con Dios, en nuestra comunión con Dios, provocará el crecimiento necesario. En este sentido, entonces, el problema es que estamos empeñados siempre en hacer ajustes en lo que las personas ven, en lo que las personas observan, y olvidamos lo más importante: ¿qué es lo que Dios puede ver en nosotros? Lo que Dios busca en nuestra vida es sin duda fidelidad hacia Él, obediencia hacia Él. Dios, dentro de su voluntad, y si lo plasmo de esta manera, quiere y desea que nos transformemos a la imagen de su Hijo. Ahora, si usted mira al lado suyo, debiera encontrar a Jesús. Es una cosa rara lo que dije, ¿no? Yo sé que para nosotros es ilógico. Perdóneme, pastor, al lado mío está mi hermano, mi hermana, pero no está Jesús. Pero cuando hablamos de esto, ¿a qué me refiero? Debiéramos nosotros ser la imagen de Jesús, ser transformados a la imagen del Hijo de Dios, porque sólo así vamos a poder ser creyentes útiles y efectivos en el reino de Dios. Recordemos lo que dice la palabra de Dios en Efesios 4:13. Lo que dice allí es: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, lo que estoy planteando aquí entonces es que necesitamos entender que para poder tener crecimiento en nuestra vida, necesitamos nosotros crecer en nuestra vida. Y el crecimiento no se da. A veces se piensa que los años pueden dar el crecimiento. Ayer mismo uno de los pastores se acercaba y me abrazaba y me decía: Dios le bendiga, pastor. Una de las cosas que me alegro es que usted ha aprovechado su juventud de entregar lo mejor para Dios. ¿A qué se refería él? Se refería a que nosotros hemos crecido en la perspectiva de lo que él observa. Y él decía: hay muchas iglesias que con esta cantidad de años no han logrado absolutamente nada. Pueden haber muchas formas de plantear aquello, y no lo hago en una forma despectiva, sino que lo hago para que entendamos a lo que me refiero. Cuando hablamos de crecimiento, no son los años los que dan el crecimiento, sino, hermano querido, es la comunión que tengamos con Dios y el entendimiento que tengamos de lo que es la voluntad de Dios. Si Dios desea que lleguemos a la estatura de un varón perfecto, entonces debo preguntarme si lo soy o no. Si usted y cada uno de los creyentes han llegado a esa estatura, Dios desea que crezcamos espiritualmente. Necesitamos la ayuda de Dios para lograr aquello. Tiene que haber una transformación, no una transformación superficial, sino una transformación interna. ¿Me está escuchando? Que ocurra dentro de nosotros, que algo pase en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra visión de las cosas, que tiene que haber una transformación. Necesitamos tener un crecimiento espiritual explosivo. Esto es como decir: vamos a lanzar una granada. Usted le saca, ¿cómo se llama? ¿El tirador? Pasador, gracias, hermano. Le saca el pasador y tira la granada y
Nosotros nos sacan el pasador y ahí quedamos. Pólvora mojada, señores. No pasó nada. ¿Por qué? Porque lamentablemente no hemos cambiado interiormente. La granada sigue siendo la misma exteriormente, pero no tiene. Y en esta realidad, hermano querido, tenemos que entender que debemos ser formados como cristianos. Y cada uno de nosotros aquí que somos parte de la iglesia del Señor, debemos entender que debemos ser formados a la vida cristiana. Pero el problema mayor de los cristianos es que nadie quiere ser formado. Cada uno camina a su manera, a su idea, a su pensamiento. A mí me gusta así, a mí me gusta acá. Yo quiero así, yo quiero así, y en fin. Escuche bien esta pregunta. ¿Se encuentra usted satisfecho con su labor en la obra de Dios? ¿Es usted un buen mentor para los demás o un buen discipulador para los demás? O sea, ¿usted está mentoreando o discipulando a alguien en los caminos del Señor? Cuando vemos la palabra de Dios y vemos lo que usamos como eslogan hoy, y que la palabra lo dice, y crecía la palabra del Señor. ¿Y qué pasaba cuando crecía la palabra del Señor? Dice, y el número de los discípulos se multiplicaba. Nosotros queremos que la gente llegue, que la gente, no sé, se tropiece y caiga para dentro de la iglesia. Pero aquí está hablando de otra forma. El llamado de Dios para mi vida, el llamado de Dios para su vida, el llamado de Dios a cada pastor, a cada líder, a cada encargado de obra, a cada predicador, a cada ministro de Dios, hermano querido, es a poder llevar la palabra de Dios. Ahora, la pregunta aquí, ¿estamos creciendo en la palabra del Señor? ¿Estamos creciendo nosotros en la palabra de Dios? ¿Para qué? ¿Para que los discípulos se multipliquen? ¿Cómo vamos a lograr alcanzar a aquel que no conoce a Cristo si nuestro crecimiento en la palabra de Dios es vago? Si no estamos creciendo. Recordemos algo, cuando recibimos al Señor Jesús en nuestra vida como Señor y Salvador de nuestra vida, también tuvimos la necesidad de que alguien caminara a nuestro lado, de que alguien nos guiara, de que alguien nos dirigiera, o por lo menos nos dijera cómo era la cosa. Llegamos a la iglesia sin entender absolutamente nada. Veíamos a la gente levantar las manos, no sabíamos por qué. Daban gloria a Dios, no sabíamos por qué. Cantaban, algunos danzaban y no sabíamos por qué. Y alguien a nuestro lado comenzó a detallarnos lo que sucedía. Ahora, todo dependía de el conocimiento de aquella persona. Algunas veces nos decían solamente uno, ¿por qué danzan? Porque sí. Y esa profundidad de respuesta nos daba el conocimiento de que la gente danzaba porque sí. Y esa misma respuesta se la dábamos al siguiente que nos preguntaba, ¿por qué danzan los hermanos? Según el hermano anciano de allá, es porque sí. No sé, estoy siguiendo una tontera, pero me entiende a lo que me refiero. Cuando nosotros nos convertimos, desde ese momento en que nos convertimos, no sé cuántos años han pasado en su vida, ¿no? En el caso mío, muchos años. En el caso de muchos aquí también han pasado muchos. Otros están hace algunos años nada más. Pero el punto a que me refiero, debiéramos ya nosotros ser hombres y mujeres, dicen amén, ya maduros en las cosas de Dios. No estoy hablando de maduros, hablando de personas serias, porque algunos piensan que la madurez es ser serio. No. Estoy hablando de madurez, de entender el momento, de comprender la circunstancia o la situación. Dice que todo tiene su tiempo.
tiempo para reír, y yo también soy bueno para reír. Ah, no, ustedes no se ríen, de veras que no, ustedes son maduros. Tiempo para todo. Ahora, en este sentido, hermano querido, ¿cuántos hermanos hoy día están siendo ayudados por usted? Si usted lleva tiempo en el evangelio, si usted lleva tiempo como hijo de Dios, como cristiano, como creyente, ¿cuántos hermanos o hermanas están siendo ayudados por usted? ¿Me está escuchando? Para crecer espiritualmente dentro de la iglesia. Si tan solo pudiéramos entender o comprender cómo los apóstoles entendieron la importancia, la urgencia al mismo tiempo del propósito de Dios para salvar al mundo a través de la palabra de Dios, a ese mundo perdido que no tenía esperanza. Si nosotros lográramos entender como ellos entendieron, Dios tiene un propósito para nuestras vidas. No nos salvó tan solo para que disfrutáramos de su presencia, nos gozáramos en su presencia, sino que para que transmitiéramos lo que significa conocer a Dios y tener a Cristo en nuestra vida. Por lo tanto, nosotros debemos ser compartidores de la palabra de Dios y compartir lo que Dios nos ha entregado. Por eso dice la Escritura: dad de gracia lo que de gracia habéis recibido. Dios nos ha dado su poder. ¿Cuántos tienen el poder de Dios aquí? Dios nos da la estrategia, hermano querido, para poder hacerlo. Él nos da la comisión y nos dice: id por todo el mundo y hacer discípulos. Esa es nuestra gran comisión, hacer discípulos. No es tan solo predicar el evangelio, porque predicar el evangelio es lindo hacerlo. Salimos a la calle, salimos a otro lugar, vamos allá, vamos acá, pero hacer discípulos es el problema. Todos podemos predicar y podemos ir todos los días a la calle a predicar el evangelio, pero si no hacemos discípulos, no estamos cumpliendo la gran comisión. O sea, predicar el evangelio debe hacerse con responsabilidad. Entonces la pregunta que nos hacemos es: ¿qué es un discípulo? Sabemos que lo que es un discípulo es un seguidor perfecto. Es alguien que ha recibido a Cristo Jesús y sigue las enseñanzas de Cristo Jesús. Alguien que está viviendo como vive Jesucristo, o como si Él estuviera aquí y viviera Él aquí. O en otras palabras, así es, aprendiendo de Jesús. Ese es un discípulo. Debe haber en nosotros un deseo de crecer. Yo sé que algunos hacen esfuerzos físicamente para crecer. Algunos dicen: mido 1,60, me gustaría medir 1,74, y se cuelgan de los pies a ver si logran crecer. Bien, pero cuando hablamos de crecimiento espiritual, debemos entenderlo. Si vemos esta realidad, todo organismo sano crece. Todo organismo sano crece. Y usted crece. Bueno, si está sano, usted crece. Dios le ha dado, hermano querido, a toda su creación esta realidad. Los organismos vivientes tienen la capacidad de crecer sanos y reproducirse. Es increíble cómo se reproducen. Y usted y yo, que somos sanos en Cristo Jesús, debiéramos estar creciendo y reproduciéndonos. Es muy lindo. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia esa, pero es muy lindo cuando van pasando los años y usted comienza a mirar a su alrededor en la iglesia y dice, pensar que ese hermano lo traje yo. Y a esa hermana la traje yo también. Y mira, y ese matrimonio llegaron aquí sin conocerse, se casaron aquí, yo los traje. Aleluya. Ese hermano que viene entrando por la puerta también lo traje yo.
Oh, aleluya, ese también lo traje yo. Bendito sea el Señor. Y empieza ahora usted está haciendo ya la cuenta y dice, no me puedo acordar a quién traje. Otro levantará la mano y dirá, pastor, me traje hoy día, me traje. La iglesia de Dios está viva. Bueno, no se notó que estaban vivos ahora. La iglesia del Señor, si está viva, entonces debe ser reproducida. Debe reproducirse, esa es la verdad. Entonces, si nosotros tenemos la capacidad dada por Dios a su naturaleza de crecer, de reproducirse, entonces también debiéramos estar viviendo esto. Hermano querido, cuando a nuestros templos llega, ¿cómo llamarlo así? Una persona nueva, un cristiano nuevo, se espera de él que pronto sea un discípulo. Llega alguien nuevo a la iglesia, lleva 1, 2, 3, 4 días asistiendo a los cultos y se espera de él que sea un discípulo. ¿Me está siguiendo? Y significa entonces que nosotros tenemos que formarlo en un nuevo líder en proyección. De discípulo pasa a ser un líder y luego, hermano querido, él va a estar discipulando a otros. Ahora aquí alguien me dirá, bueno, esa parte no la sabía yo todavía no entro ni siquiera al discipulado. Algunos me preguntaban algunos meses atrás por qué yo estaba haciendo el discipulado tan intensivo y llevando a todos al discipulado, Por eso, para que entiendan lo que es primero ser un discípulo, para que puedan comprender qué se necesita hacer cuando alguien nuevo llega a la iglesia y luego de esa manera se pueda discipular y preparar y proyectar para lo que viene a futuro, para que esa persona pueda estar preparada para discipular a otro. El problema es que nadie hoy día quiere ser discipulado. ¿Te recuerdas en el tiempo de Jesús? Bueno, era en el tiempo de Jesús, era Jesús también, ¿no? Allí la gente quería ser discípulo. Y recuerda ese muchacho rico que fue, Señor, quiero ser tu discípulo. Ellos querían ser discípulos del Señor. Todos querían ser seguidores del Señor. Y la pregunta que debes hacerte es, ¿alguien quiere seguirte? Necesitamos entender esto, hermano querido. Todo el mundo hoy día quiere llegar a ser líder dentro de la iglesia. ¿Te has fijado en eso? Hay una fiebre por el liderazgo, el liderazgo. Fiebre de liderazgo. Seminario de liderazgo. Estrategia de liderazgo. Y todo el mundo va allí porque todos quieren ser líderes, pero nadie quiere ser discípulo. O sea, aquí el punto es, lo primero, necesitamos ser discipulados, ser formados, entender, comprender cuál es la función que necesitamos hacer para el Señor o ejecutar en el Señor. Todo el mundo quiere ser líder sin pagar ni siquiera el más mínimo precio para entender el plan de Dios. En muchos lugares hoy las posiciones de liderazgo están siendo ocupadas por gente que ni siquiera está segura de su propia salvación, que ni siquiera sabe si es salvo. Cuando escuchan por ahí que alguien dice, y puede sonar la trompeta del Señor en esta hora, y ay, Dios mío, ojalá que no. Recuerdo fui a una iglesia hace algunos años atrás y prediqué acerca de Apocalipsis cuando dice el Espíritu dice ven, la iglesia dice ven y el que oiga diga ven. Y yo comencé a hablar acerca de eso y enfaticé mucho y comencé a entrar mucho más en eso. Llegó un momento en que el ambiente, el clima parece que el Señor venía ahí. La gente como lloraba de miedo. Estamos hablando de una iglesia evangélica. Debieran haber estado con gozo.
Ahora es como decirle aquí, es diferente, ¿no? Yo le digo a usted, el Señor viene ahora, y usted dice, amén. Bueno, yo pensé que iba a decir eso, pero hay gente que hoy no tiene ninguna relación con Dios a través de la oración o a través de la lectura de la palabra. No tienen relación alguna con Dios. Ni imaginar siquiera preguntarle si están llenos del Espíritu Santo. Hablando de creyentes, de iglesia, de gente que lleva años dentro de la iglesia. ¿Cómo podemos entonces entender esto? Si ellos no tienen ninguna noción de Dios a través de la palabra, de la oración, no tienen comunión con Dios, no están llenos del Espíritu Santo, entonces es absurdo preguntarnos cuándo ellos van a compartir el Evangelio. Nunca compartirán el Evangelio. Es un hecho que es más fácil invitar a alguien a un evento como este, y sobre todo el día de ayer, inauguración del templo. Te invitamos a la inauguración del templo. ¿Por qué? Porque no lo está invitando a Cristo, lo está invitando a la inauguración del templo. Pero en ningún momento está en la mente y el corazón la necesidad de esa alma, de invitarlo para que el Señor lo convierta. Ante esta realidad, entonces, vemos a la iglesia, miramos a la iglesia y debiéramos estar viendo señales de madurez. Y esto se nota cuando dejamos de enfocarnos realmente en nuestras propias necesidades y comenzamos a enfocarnos en las necesidades de los demás. Entonces, para eso se necesita un proceso de formación y preparación de discipulado. ¿Para qué? Para que podamos cumplir la gran comisión. Porque cuando hablamos de que los discípulos salieron a todo el mundo a llevar el evangelio, fue porque tenían ellos en su mente y corazón la necesidad del hombre y de la mujer sin Cristo. Tú y yo sabemos que hay miles, millones de personas sin Cristo. Pero la necesidad que ellos tienen no está en tu corazón, no está en tu mente. Entonces es difícil poder llevarles el evangelio porque no está en tu deseo. Necesitamos ser formados para eso. Cuando vamos al libro de Efesios capítulo 4 versículo 11 y 12 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay aspectos, hermanos, que reflejan muy bien lo que es realmente la madurez o el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual se basa en la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y cuando hablo de la obra del Espíritu Santo, son esas transformaciones y cambios, esa regeneración en donde tú comienzas a entregarle toda tu vida al Señor y Él gobierna toda tu vida y ya no estás luchando en contra de Dios. El apóstol Pablo nos enseña que nosotros debemos vivir en el poder del Espíritu Santo para crecer espiritualmente. O sea, imagínate lo que dice Pablo: debemos vivir en el poder del Espíritu Santo. Pablo le escribe a los Efesios en el capítulo 5 versículos 17 y 18 y les dice: por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Yo no sé qué se admira la gente hoy día cuando dice: oh, está malo el tiempo. Los días son malos, pero nos dice que debemos andar no como necios, sino como sabios. Así que no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Mira al hermano que está a tu lado, mira cómo está de lleno, hermano.
Algunos no se atrevieron ni a mirar para el lado. La esposa le dice: no te atrevas a mirar. El esposo le dice: ¿a quién buscáis? Llenos del Espíritu. ¿Sabes? El crecimiento espiritual, hermano querido, se basa en un conocimiento y experiencia de la gracia de Dios. Conocimiento y experiencia de la gracia de Dios. Es muy diferente saber cosas sobre Dios que conocer a Dios. Desde pequeño dentro de la iglesia aprendemos, ¿no? Y los niños aprenden quién era Moisés, quién era Josué, todas las historias bíblicas, el relato de la creación y todo aquello. Y los niños lo dibujan y conocen cosas de Dios. Pero conocer a Dios es diferente. Por eso es necesario que cuando llegan a cierta edad, ya de la adolescencia a la juventud, ¿no? Casi la juventud, ellos necesitan tener un encuentro personal con Dios. No el encuentro personal con la iglesia, con la denominación, no en el culto que estuvo lindo, que el niño lloró, pero aún así necesita un encuentro personal con el Señor. O sea, necesita conocer a Dios. No es que necesite conocer cosas de Dios, sino conocer a Dios. Ayer había algunas cosas perdidas por allí, no cosas muy grandes, pero cosas perdidas. Y un hermano dice: no, este es del hermano tanto. El otro dice: no, este es de la hermana tanto. ¿Por qué? Porque conocía que esa cartera o que eso que estaba ahí era del hermano tanto, porque tenía cierta relación. Perfecto, qué bueno. Pero no porque conozca de quién es la cartera o porque conozca de qué. Se va a conocer totalmente el hermano. Usted habla de Dios constantemente. Y Dios es el creador del cielo, del universo. Pero ¿conoce a Dios? Ese es nuestro problema. Tenemos mucha información sobre Dios. Conocemos sus atributos. Y cuando los estudiamos y cuando profundizamos en ellos, es extraordinario. Podemos citar la palabra de Dios constantemente, hablar sobre lo que Él ha revelado incluso en su palabra. Pero ¿tienes una relación con Dios? ¿Lo conoces en privado? Porque una cosa es agarrar el micrófono aquí, ¿no? Y dice: Señor, te damos gracias. ¡Ay, qué hora lindo el pastor! Se nota la unción. Pero en privado, Pedro habla en 2 de Pedro 3:18, dice: antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora hasta el día de la eternidad. El apóstol habla del crecimiento en conocimiento y gracia. ¿Me está escuchando? Crecimiento en conocimiento y gracia. Esta gracia incluye la experiencia de haber sentido el perdón de nuestros pecados, incluso el profundo amor de Dios. Hazte esta pregunta, hermano querido: ¿sientes el amor de Dios en tu vida? ¿Aprecias ese amor de Dios en tu vida? Porque una cosa es que estés aquí, que hayas venido y dices: hoy que hace calor, que hace calor, que hace... No, y va a seguir haciendo calor, olvídate. En media hora más esto va a arder. Entonces, ¿sientes realmente el amor de Dios? Porque esto es lo que explica todo. Porque si nosotros hemos crecido en conocimiento, en la gracia de Dios, entonces entendemos el amor de Dios hacia nuestra vida. Y eso es lo que podemos compartir. Te encuentras con alguien y le expresas el amor de Dios que está en ti. No es que el amor de Dios tuyo va hacia Él,
sino que le cuentas cómo sientes el amor de Dios en tu vida. No sé si me estás entendiendo, porque a veces nosotros podemos hablarle de Dios a otras personas, pero sin amor. No, tú tienes que buscar al Señor, tú necesitas del Señor, tienes que arrepentirte. Hay un infierno real, escapa, amigo. Vaya a arder como la estopa ahí. No, yo estoy hablando del amor de Dios que está en ti, que tú entiendes de parte de Dios. Amigo, ¿sabe? Yo estaba perdido. Yo no tenía esperanza. Mi vida iba camino a un infierno. Yo no valía nada, pero Él me amó tanto. Él me amó tanto a pesar de ser un pecador, de ser un perdido. Y Él en su amor y misericordia me perdonó, me salvó, me rescató, me redimió. Amigo, ese mismo amor está para ti. ¿Sabes tú que el crecimiento espiritual genera una actitud de humildad? Por eso cuando yo encuentro a esos samuráis fugitivos, predican y voy a irte al infierno si no te arrepentí. Qué humildad más grande. Los mandan a todo el infierno. Dicen, no, ya prediqué en esa población, los mandé a todo el infierno. Estamos como la actitud que tuvo Jonás. Jonás tuvo esa actitud. Pasó por Nínive después de haber desobedecido, pero pasó por Nínive, pregonó y después se sentó a esperar. Ahora sí, mande fuego nomás, póngale nomás, castíguele nomás, haga los pedazos, quémelo. ¿Se acuerda de eso? Porque Jonás nunca esperó que su mensaje tuviera efecto. Él fue a predicar, pero con las ganas que el Señor los calcinara a todos. ¿Cómo predicas el evangelio tú? Con las ganas de que todos se vayan, pero bien adoloridos para la casa, bien golpeados, cosa que se vayan pero con heridas lacerantes, o que realmente reciban la palabra y puedan ser tocados por Dios. Es contradictorio decir, hermano querido, que estamos creciendo o que estamos creciendo espiritualmente mientras somos orgullosos. No mire para ningún lado, míreme para acá nomás. Si lo que sabemos de Dios es correcto, de acuerdo a la palabra de Dios, ese conocimiento te va a llevar, hermano querido, a reflejar lo que Dios es. Dice que Dios exalta a los humildes. Dios exalta a los humildes. Sin embargo, la misma Biblia enseña de que Él resiste a los orgullosos. Ahora, si tú no conoces a Dios, no tienes una relación con Dios, vas a andar toda tu vida orgulloso. Pero si tú conoces a Dios y tienes una relación, sabes que Dios exalta a los humildes. Por lo tanto, tú vas a andar humildemente por la vida y vas a tratar a las personas como quieren que te traten a ti, y vas a tratar lo posible de mostrarles el amor de Dios que ha sido hacia tu vida, porque la misericordia de Dios se ha volcado para ti y tú también debes tener misericordia de los demás. Pablo le habla a los filipenses en el capítulo 2, versículos 5 y 8. Dice: haya pues en ustedes este mismo sentir o esta misma actitud, esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces la pregunta que debemos hacernos aquí es: ¿quiénes somos nosotros?
¿quiénes somos? Jesús tenía todas las facultades, tenía todo para haber nacido en un palacio, pero escogió nacer en un pesebre. Nació en ese pesebre y murió por pecadores, eligiendo la peor de las muertes. Y ese modelo nos traspasa a nosotros para que tengamos la humildad de entender quiénes somos realmente, servidores de los demás. El crecimiento espiritual, hermano, de la iglesia debe inspirarnos a una actitud de avance constante. No podemos quedarnos estáticos, no podemos quedarnos detenidos ni frenados, sino que debemos avanzar. Cuando Dios trabaja en nuestras vidas, nos reta a seguir creciendo. Cuando Dios está en tu vida, cuando está en tu vida, Él te reta a seguir creciendo. Eso es algo que no vas a poder impedir tú. No es algo humano, no es algo terrenal, es algo de Dios. Dios te va a empujar a hacer algo mucho mayor de lo que has hecho antes. Recordemos cuando Pablo dice: hermanos, yo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante. Prosigo a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces necesitamos dejar de vivir del ayer y necesitamos, hermano querido, mirar hacia el futuro, en lo que Dios tiene, lo que Dios va a hacer. Pasar la página, de vuelta a la página. Hemos vivido en nuestros tiempos de todo y a veces de verdad se nos ha pegado la página. Y ahí estamos, íbamos tan bien y que, si no hubiera pasado esto, ya que fome, llevo una semana, sí, llevo 2 semanas, llevo un mes, llevo un año, ay. Y nunca damos vuelta a la página. A veces usted se propone algo y no le resulta y ahí se quedó pegado, como el disco. De vuelta a la página. Necesitamos dejar de vivir del ayer. Eso nos estanca. ¿Me está escuchando? Hay cosas que Dios tiene para nosotros hoy que no podremos recibir mientras carguemos con nuestro pasado. No vamos a poder recibir nada de Dios si no dejamos de vivir el pasado. Debemos avanzar hacia la meta de poder conocer más a Cristo, de poder entender más los misterios de Dios, de ser semejante a Él. Y lo digo nuevamente, el crecimiento espiritual va a promover en nuestra vida una actitud de avance y de servicio a los demás. ¿Te acuerdas cuando los discípulos comenzaron a tener esa disputa? Uno quería sentarse a la derecha, el otro a la izquierda. ¿Quién iba a ser el mayor? En fin, todo ese tipo de cosas. Y el Señor viene y les responde allí en Mateo y les dice: el que entre ustedes quiera ser el primero o el mayor, será su siervo, será el servidor de los demás. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Usted está para servir? Mira al hermano que está al lado, mírelo y dígale: estoy para servirte. Lo compliqué. ¿Usted creía que le iba a decir al hermano: tú tienes que servirme? No, estoy para servirte. Usted se acuerda, ¿no? Cuando uno iba a una cierta tienda, Easy, por ejemplo, atrás en su polera, antes se hacía eso. ¿Qué decía? Algo así decía, ¿no? Estoy para servir. Y uno los buscaba y no están en ninguna parte. No esté pasando así también. Usted dice: no, nosotros hemos venido a servir. Y no, ya pues. O sea, entendamos esto, hermano querido. ¿Estamos sirviendo a los demás como Jesús lo hizo? ¿O como Jesús espera que nosotros lo hagamos? Porque la pregunta aquí es: ¿dónde estamos buscando el crecimiento? ¿Cuál es la finalidad de crecimiento para nosotros? ¿Cuál es el objetivo de crecimiento?
A todos nosotros nos gustan los cultos de avivamiento, ¿o no? ¿Les gustan los cultos de avivamiento? Con esta calor no quiere nadie avivamiento, pero bueno, a todos nos gustan los cultos de avivamiento, ¿no? Cultos especiales, a los adolescentes les encantan las cosas así de boche, de ruido. ¡Ah! Al joven le encanta el campamento, ya están algunos ya campamentados. O sea, están así como, ¿cómo se le llama eso? Ya, no importa, se me fue. Pareciera que estos tipos de cultos, estos tipos de eventos, se experimenta un crecimiento espiritual fuera de lo normal, porque pareciera que si el culto estuvo lindo, no, ahora sí la cosa cambió. Tremendo culto, tremenda palabra, tremenda alabanza. ¡Ah! Yo me recuerdo cuando íbamos a las semanas de avivamiento en la iglesia pentecostal donde yo asistía, semana de avivamiento, los jóvenes dirigían las alabanzas y todo así, semana de avivamiento, todo avivado, hermano, hasta las momias danzaban en esos cultos. Pero pasaba la semana y volvíamos a estar muertos igualitos otra vez. Entonces nos damos cuenta que ese tipo de culto no es que le dé crecimiento a la iglesia. Porque el crecimiento espiritual no tiene nada que ver con la emoción del momento. Tiene que ver con una transformación interna. O sea, tú puedes venir al culto y puede que haya estado fome el culto de acuerdo al concepto general, pero tú te vas bendecido porque Dios te habló, Dios te ministró, Dios te dijo algo a tu vida, a tu corazón. Y eso es lo más importante. Aunque no haya danzado nadie. Lo lógico para nosotros es que nuestro aniversario, y por supuesto, tiene que haber danza, pastor. Predique un mensaje. Un hermano me decía ayer, pastor, el mensaje de mañana, su garganta, cuídelo para que grite, para que dancemos, sintamos la presencia de Dios. Porque cuando usted está bien, la unción baja. Entonces los conceptos que tenemos de crecimiento espiritual son tan errados. ¿Por qué sacamos con danzar todo el rato? Y no es que esté mal, a mí me encanta danzar. Ya me voy a pegar una danza, pero espérate. O sea, me encanta. Pero ¿cuál es el problema? Termina el culto, termina todo y te va a ir saliendo para afuera y alguien te tiende la mano y no te despedí. ¿De qué crecimiento me hablas? Termina el culto, se te para la pluma de indio otra vez y te mandáis a cambiar. ¿Listo? O sea, ¿de qué crecimiento espiritual estamos hablando? Estamos hablando de que cuando tú tienes a Cristo en tu vida y tú creces espiritualmente, tú estás para servir a los demás. Le sonríes a todo el mundo. Dios, al final tu cara llega así a la casa. Incluso los de la casa se dan cuenta y dicen, algo le pasó a este, mira cómo viene de feliz. ¿Te fijáis? Porque en los otros cultos, ¿te acordáis? En los otros cultos llegaba amargado, llegaba enojado, pateando al perro, el gato. Y ahora, contento, algo le pasó. Seguramente tuvieron un culto lindo, tienen que haber danzado mucho. Entonces le pregunto, ¿cómo estuvo el culto? Estuvo lindo, estuvo precioso. ¿Danzaron? No. ¿Saltaron? No. ¿Y qué pasó? La palabra. Entonces cuando estamos hablando de crecimiento espiritual, tú tienes un ánimo, tú tienes algo arraigado en tu corazón y en tu mente, hermano querido, y estás bendecido y estás listo para evangelizar el mundo y nunca vas a volver a pecar porque no es tu forma de vida, porque lo único que quieres hacer tú es llevar el nombre de Cristo a aquellos que no lo conocen, porque como tú ya lo conoces, dice, esto hay que compartirlo, esto hay que transmitirlo. Pero cuando los conceptos están errados y pensamos que un culto especial, un culto maravilloso o una semana de avivamiento trae todo eso, no, hermano querido, eso dura 1 o 2 semanas y después se extingue, se acaba y volvemos a hacer lo mismo y todo regresa a la normalidad. Volvemos a ser los mismos muertos de antes.
Lamentablemente hemos creado una cultura cristiana donde buscamos el crecimiento express. Y cantémoslo de nuevo. Y hasta que dancen todos. Repite. Ya se me va a salir. Ya. Yo sé una cosa, que cuando la gente no está conectada con Dios, cántele lo que le canten, toquen lo que toquen, no pasa nada. Pero cuando tú vienes conectado con Dios, por eso existe esa gente que viene conectada con Dios. Apenas entré, sentí la presencia de Dios. Lógico, se viene conectado. Algunos me estaban preguntando, ¿dónde está el enchufe espiritual, pastor? No, estoy desenchufado. Entonces no entendemos esto. Los medios de crecimiento espiritual deben ser muy claros en nuestra vida. En la realidad Dios ha decidido que crezcamos a través de distintos medios de gracia. El crecimiento cristiano, hermano querido, sucede de la inquietud de nuestro tiempo con el Señor. O sea, el deseo de estar más tiempo con el Señor. En esa aplicación disciplinada de su palabra, en participar de las ordenanzas de Dios. O sea, cada cristiano va a tener un crecimiento espiritual si realmente se preocupa a sí mismo de buscar de Dios. Los medios de crecimiento lo puedo decir de tres formas. Está la palabra de Dios, está la oración y está la iglesia. Palabra, oración, iglesia. Palabra, oración, iglesia. Palabra, oración, iglesia. Palabra, oración, iglesia. Cuando hablamos de la palabra de Dios, hablamos de la Biblia, esa que tiene usted en su mano. ¿Tiene Biblia en su mano? Bien. El crecimiento espiritual comienza por conocer a Dios. Y en la palabra de Dios usted puede conocer a Dios. Conocemos al Dios verdadero a través de su palabra verdadera. Debemos guardarla, atesorarla, buscarla, meditar en ella, leerla constantemente para conocer de Dios. Bienaventurado, dice el salmista, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. O sea, ahí parece que está hablando de ustedes. Es imposible crecer espiritualmente si no leemos, si no meditamos la palabra de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que leyó la palabra, aparte de los versículos que yo leí? Oye, ¿sabe que hay cristianos que tienen un problema? Disculpe, voy a mover esto. Ahí sí. Hay cristianos que tienen un problema serio en eso, porque no leen la Biblia. Tienen una Biblia, sin duda la tienen, pero no la leen. ¿Y se ha fijado que cuando tienen problemas es mejor ir a la oficina del pastor a conseguir la solución del problema que leer la Biblia? Es que el pastor es buen consejero. Ah, claro, de que Dios no tiene consejo suficiente para ti. Por eso nuestras oficinas se lo pasan llenas de gente pidiendo consejo, porque no leen la Biblia. En la palabra tú vas a encontrar todo lo que necesitas para tu vida. Cómo vivir la vida, cómo enfrentar los problemas, cómo enfrentar las situaciones difíciles, ya sean económicas, emocionales, sentimentales, matrimoniales, familiares, en todas las áreas. Vivimos en un mundo tan ajetreado, hermano querido, que se nos dificulta hacer una pausa, meditar y darle un tiempo a Dios, a su palabra. Ya no pensamos en lo que la Biblia dice. No pensamos en lo que la Biblia explica, lo que va a ocurrir, lo que va a suceder.
Las maneras en que de alguna manera pues yo puedo aplicar lo que dice la Escritura a mi vida. No pensamos en eso. Si quiero que la meditación o la lectura de la palabra de Dios transforme mi vida, tengo que aplicar lo leído a mi vida. Pero nosotros hacemos eso, ¿no? Esta palabra que está buena para el hermano y justo no vino. Lees un versículo y llegas a la iglesia corriendo. ¿Dónde está el hermano tanto? El hermano tanto. Mira, hermano, estaba leyendo la Biblia y mira lo que me mostró el Señor para ti. Nunca le muestra para él. Siempre es para el otro, para el de allá, para el de acá. Mi vida es transformada cuando por el poder del Espíritu y por la gracia de Jesucristo pongo por obra la palabra de Dios en mí. Yo debo poner por obra esa palabra. Cuando vemos, hermano querido, que aplicamos lo que la palabra de Dios nos enseña, entonces todo comienza a ser diferente. Tenemos la oración. ¿Cuántos son buenos para orar aquí? La única manera de crecer en nuestra vida es orando, conversando con Dios, hablando con Dios. Algo tan sencillo, pero que descuidamos demasiado. Demasiado. Si hasta las oraciones ya por los alimentos se nos olvida. La oración, ay, yo estaba comiendo ya. Ya no le dedicamos tiempo a eso, hermano querido. Dejamos de orar. En todo momento estamos tan ocupados, tan ajetreados, que no tenemos tiempo para orar. Nos olvidamos totalmente de eso. Y el problema es que nuestra vida espiritual va decayendo, va muriéndose, va desconectándose. Ya no tiene relación con Dios. Ya no tenemos ese sentir de Dios. Ya no tenemos esa afinidad espiritual, esa sensibilidad espiritual. Llegamos a los cultos y esperamos que el coordinador tiene que conectar a la gente con Dios. El predicador tiene que tener tal unción que conecte a la gente con Dios. Y si el predicador no tiene esa unción, entonces no estamos mal, estamos mal. Hermano, tú eres el que tiene que venir conectado. Cuando tú estás conectado con Dios en oración, si te levantaste hoy día en la mañana y dijiste: Señor, este es el cierre de nuestro aniversario, quiero ir a ese culto a alabarte, quiero ir a ese culto a exaltarte, quiero ir a ese culto, Señor, a darte toda honra y toda gloria, Señor. Yo quiero exaltar tu nombre, honrar tu nombre, y permite, Señor, que todos mis hermanos lleguen con el mismo espíritu. Entonces, cuando la palabra, la oración están en nuestra vida, se mezcla lo tercero, que es parte del grupo, parte del pueblo, la iglesia. Porque a veces se cae en el error de que pensamos que parte del crecimiento espiritual sucede en lo individual, que sin duda, claro, hay una parte importante allí, pero no podemos, hermano querido, asimilarlo si no nos reunimos como iglesia. Porque como iglesia nos damos cuenta si hay crecimiento espiritual o no, en la relación, en el diálogo, en la conversación, en el saludo, en la alegría, en el gozo, en el compartir. Entonces yo no puedo pensar que no necesito de otros para crecer. Yo necesito de ustedes para crecer. El Señor me ayuda a crecer con algunos de ustedes, porque ustedes aman al Señor y uno se ve motivado a través de ustedes. También me ayuda a crecer con algunos que son bien complicados y que siempre me están raspando por todas partes. Y yo digo: Señor, dame paciencia con mi hermano. Dame paciencia, Señor. Y eso también me ayuda a crecer, porque ya no me afecta. Ahí está el hermano enojado de nuevo.
Ahí está la hermana murrada de nuevo. Ahí está el hermano haciendo puchero otra vez. Algo le está molestando, ya está mirando feo, ya está cateteando al esposo que vámonos, a la esposa que vámonos, que hace mucha calor. ¿Para qué me trajiste para acá? Y todas esas cosas lo ayudan a crecer a uno. El pensamiento de muchos cristianos es que dicen: no necesitamos a los demás creyentes, yo y mi comunión con Dios. Tú tienes que entender que eres parte de una iglesia. Y esos creyentes que llegan a pensar que no es necesario congregarse o asistir a una iglesia o congregarse en una iglesia, se equivocan. Pues la misma palabra de Dios dice que no dejemos de congregarnos, porque ahí es donde nuestro crecimiento es probado. Ahí es donde nuestro crecimiento es, ¿cómo de alguna forma es tratado para que nosotros demostremos si hemos crecido o no? Mi hermano, Dios le bendiga, se puede poner a la puerta y dice: a mí no me gusta la puerta. Ahí se nota si creciste o no. Mi hermano le puede dar el asiento a la visita y dice: no, este es mi asiento. Hay crecido harto, cabro. No sé si entiende. Aquí es donde se prueba si usted ha crecido o no ha crecido. Esa sonrisa agradable que yo le veo en su rostro ahora, esa sonrisa de satisfacción de estar aquí alabando a Dios, eso es lindo. Entonces usted demuestra que crece. Pero ¿cómo puede usted demostrar eso si no viene y no se congrega? Algunos piensan que escuchar unos pocos sermones por internet va a dar los mismos resultados que venir a la iglesia, y la verdad que no es así. Usted tiene que estar bajo cuidado, bajo exhortación, bajo disciplina de pastores, de líderes, para poder pulir su vida, para decirle esto está bien o esto está mal, para poder corregir áreas de su vida que necesitan ser corregidas. Pero usted no puede corregir eso en su casa. ¿Por qué? Porque si está viendo por internet, se cambia. No me gustó este predicador. No, ¿quién viene a darme duro aquí? No, chao. Me cambié. Este me gustó. Saca tu llave. Este me gustó. Y vienen días extraordinarios para ti. Te declaro. Entonces, claro, esas cuestiones te gustan. Y te indican ahí: te voy a profetizar y ahora mismo tu casa se llenará de gloria. Este me gustó. Y la bendición de Dios será tan grande que no tendrás dónde llenar tus graneros. Ya, no me gusta en pan. Entonces le gusta ese tipo de cosas. Pero cuando tú vienes a la iglesia, ¿te has fijado que nunca el pastor te encuentra bien? ¿Ves que predica el pastor? Estamos mal. ¿Y cuándo este hombre nos dirá que estamos bien? Porque claro, tú dices: no, pastor, no es así. Y es así, porque yo también fui hermano, estaba sentado ahí en la silla y sí, este no lo encuentra nunca bien. Siempre estamos mal. Pero es que algún área de nuestra vida no está bien y ¡pum! Tocó. Porque te aseguro que si Dios no hablara, terminamos todos danzando. No, es puro gozo este aniversario, pura alegría, pura jarana, dicen los otros por allá. Entonces el crecimiento espiritual siempre, hermano querido, está dentro del contexto de la iglesia local. Una verdadera iglesia es aquella que tiene un liderazgo bíblico, predicación bíblica, donde busca la santidad y se practican las ordenanzas de Dios, porque tiene que existir. En una iglesia donde somos exhortados por la palabra de Dios, podemos poner entonces en práctica, aleluya, nuestros dones, recibir disciplina de parte del Señor. Aprendemos a amar a nuestros hermanos, aprendemos a soportar a nuestros hermanos, buscamos evangelizar a los perdidos. Si quieres crecer espiritualmente, es imprescindible que seas miembro de una iglesia. No puedes escapar de esa realidad. No es una reunión social, es una reunión con el cuerpo de Cristo. Una reunión espiritual en donde tú vienes a recibir la instrucción para tu vida.
Y es el tiempo de Dios que Él te da para que tú puedas de alguna manera recibir las bendiciones que Él tiene para ti y para tu familia. Cuando tú te sometes a eso, entonces Dios guía tu vida, hermano querido. Tú no podrás ser un Abraham, un Moisés, un Eliseo, cualquiera de los apóstoles, o ser como ellos si no estás sujeto a una iglesia para poder ser guiado y dirigido de acuerdo a la voluntad de Dios. Necesitamos, hermano querido, estar en una iglesia constantemente. Si queremos prosperar, si queremos crecer, si queremos que las multitudes vengan a Cristo, no podemos seguir con las mismas actitudes y acciones antiguas. Debemos desear restaurar nuestra vida y avivarnos en Cristo Jesús. No debemos seguir haciendo, hermano querido, lo mismo que nos llevó a la ruina, a la mortandad espiritual. Debemos permitirle al Espíritu Santo de Dios llevarnos más allá, que nos mueva más allá de lo que nosotros podemos imaginar o pensar, porque el Dios al cual servimos es un Dios poderoso, es un Dios grande, es un Dios que quiere hacer cosas extraordinarias. Déjame tratar de terminar. Sé que han escuchado muchas ilustraciones de águilas, pero déjame darte esta que es sencilla. Dice que un hombre halló en el bosque un polluelo de águila. Había caído del nido. Lo llevó a su casa y lo crió en el corral junto con las gallinas. Habían patos y pavos también, pero los crió junto a las gallinas, como si fuera una de esas aves. Pasaron 5 años. Y un día un amigo llegó a la casa del hombre y lo visitó en el corral y le dijo al dueño: ¿qué hace allí esa águila con las gallinas? El hombre le respondió y dice: no, si no es águila, es una gallina. Y él le dice: no, si es verdad, era un águila cuando la encontré, pero ahora es una gallina. Lleva 5 años con las gallinas. Se cree una gallina, come como gallina, camina como gallina, actúa como gallina. Es una gallina. La he criado como gallina. Y aunque sus alas han crecido, jamás podrá volar, porque es una gallina. El amigo le dijo: no, todavía tiene corazón de águila. En esencia es un águila. Yo la voy a hacer volar. No, si no vuela, es gallina. Yo la voy a hacer volar. El amigo tomó el águila, la sacó del corral, la llevó al aire libre y le dijo: no te olvides, eres un águila, no una gallina. Si mi amigo te ha hecho creer por 5 años que eres una gallina, no lo eres. Eres un águila. Perteneces al cielo, no a la tierra. Dios te dio esas alas poderosas para volar. Extiéndelas y vuela. El águila comenzó a mover sus alas, comenzó a estremecerse, unas pocas patadas, unos pocos cabezazos, como si fuera un shock eléctrico. Se sacudió entera, alzó su cabeza, brillaron sus penetrantes ojos, extendió sus magníficas alas y voló hacia el firmamento. Voló hacia arriba, más arriba, más arriba, hasta perderse en el esplendoroso cielo. Dios nos ha dado estupendas alas para volar. Dios nos ha dado una gracia extraordinaria para hacer cosas sorprendentes. Dios nos ha dado una unción para poder ir más allá de lo natural.
Dios nos ha dado algo. No nos podemos conformar pensando como una gallina. Cloquear como una gallina. Comer granito como una gallina. Basta de mirar a las otras iglesias en lo que hacen o no hacen. Basta de observar qué es lo que están logrando o lo que no están logrando. Y a veces nos conformamos como esa águila entre medio de las gallinas, diciendo los demás están peores que nosotros. Dios no nos ha llamado a eso. No nos ha llamado a compararnos. Dios nos ha llamado a mirar más allá, mucho más allá de lo que ven nuestros ojos. Dios ha prometido a su iglesia, no a ti y a mí específicamente, a su iglesia. Ha prometido milagros, ha prometido prodigios, ha prometido cosas grandes. Él ha prometido que hará cosas sorprendentes, cosas que escapan a nuestro pensamiento. El enemigo de nuestras almas quiere que nos estanquemos, nos frenemos, que nos quedemos en la zona de comodidad, de descanso. Pero si seguimos, hermano querido, en esa condición, algo trágico va a ocurrir. ¿Qué hacemos entonces? ¿Nos quedamos detenidos o nos ponemos de pie? ¿Vamos a seguir comiendo maíz o trigo como esa águila? ¿O vamos a extender nuestras alas y permitirle a Dios que haga con nosotros como Él quiera? Debemos dejar nuestros temores y miedos y comenzar a creerle al Señor. Esperamos que la promesa de Dios se cumpla en nuestras vidas. ¿Puedes ponerte de pie, por favor? Ponte de pie, mi hermano. Confiamos que nuestro Dios hará con nosotros algo poderoso. En estos 10 años, si Dios se tarda en venir, Dios será quien levante nuevos pastores, nuevos evangelistas, nuevos maestros llenos del Espíritu Santo. Vamos a extender, hermano querido, esta corporación a lo largo de todo nuestro país, con el único objetivo no de demostrar a los demás que podemos crecer, sino que con el único objetivo de que el nombre del Señor Jesús sea exaltado, de que los hombres y mujeres perdidos tengan un refugio, tengan un lugar donde buscar a Dios y hallarlo, que Él sea enaltecido. Tomados de su mano haremos cosas que antes nunca habíamos hecho. Caminaremos por caminos que jamás habíamos caminado. Veremos con nuestros ojos cosas que nunca hemos visto. Aprenderemos a vivir en lo sobrenatural de Dios. Y el mismo poder que llevó a miles de personas a la iglesia en Hechos hará lo mismo, aleluya, aquí en nuestra corporación Siloé Movimiento. Tan solo necesitamos disposición en nuestras vidas. ¿Me estás escuchando? Disponernos en sus manos. Si nos hacemos responsables de nuestro crecimiento espiritual, vamos a ver la gloria de Dios. Tenemos que tener un deseo de crecimiento continuo. Esto nos llevará tremendamente a ser productivos y victoriosos en todas las áreas de nuestra vida. Necesitamos que los hombres y mujeres, niños, niñas, señoritas, jóvenes de nuestras congregaciones sean llenos del Espíritu Santo, para que así podamos compartir el Evangelio de Jesucristo y llevarle al resto de la humanidad el mensaje de que Dios está buscando para salvarles. Pablo dijo, hablándole a los corintios: yo planté, Apolos regó, pero
pero el crecimiento lo ha dado Dios. Te hago esta pregunta, hermano querido: ¿quieres ir conmigo a este terreno que no hemos pisado nunca? ¿Quieres volar conmigo más allá de lo que nuestros ojos pueden ver? ¿Quieres ser usado por Dios como nunca antes has sido usado? Dios hará algo extraordinario. Para Dios no hay límites. No hay límites. Por lo tanto, tampoco para nosotros habrá límites. Hoy es necesario, hermano querido, que te vayas a tu ciudad, te vayas a tu lugar de trabajo, en donde Dios te ha puesto, en donde Dios te tiene trabajando, ya sea en cualquiera de las iglesias de la corporación o los locales de la corporación. Tienes que regresar a ese lugar con hambre de crecer, con hambre de hacer la voluntad de Dios. Que nada te detenga, que los propósitos de Dios estén marcados en tu vida en una forma tremenda, que tu ministerio crezca, que este año sea el crecimiento en toda área para tu vida. ¿Me estás oyendo? Que sea un crecimiento espiritual, como también de nuevo convertidos en Cristo. Esfuérzate y no escatimes sacrificio. Todo eso será recompensado por Dios. Cuando las personas vengan a los pies de Cristo, tú verás lo que Dios comenzará a hacer. Pero no te olvides de que debes discipularles, debes guiarles, debes mentorearlos, para que sean luego ellos quienes discipulen a los demás que vengan llegando. Crea una secuencia de crecimiento constante. No permitas que los cultos lindos se lleven la organización que Dios tuvo en su iglesia a través del Espíritu. El fluir de Dios puede estar o no puede estar, pero el crecimiento espiritual se da cuando tú y yo entendemos los planes de Dios. Este es un día para que nosotros podamos tomar decisiones en nuestra vida. Yo quiero seguir creciendo en Dios. Yo quiero seguir avanzando en Dios. Yo quiero seguir viendo la gloria de Dios y viendo la mano de Dios moverse. Yo quiero seguir viendo cómo Dios hará cosas sorprendentes en este lugar, en tu lugar y en cualquier lugar donde la palabra de Dios sea predicada. Por lo tanto, toma fuerza en esta hora, toma ánimo y confía en lo que Dios va a hacer en tu vida y a través de tu vida. Este es el tiempo, hermano querido, para ponerse en las manos de Dios y permitirle al Señor hacernos crecer espiritualmente a través de la palabra, a través de la oración y en la iglesia al cual el Señor nos ha llamado. Permítele al Señor tratar con tu vida, seguir obrando, seguir tratando y seguir avanzando para tu crecimiento espiritual. Dios te ha traído no tan solo para salvarte, sino que a través de ti rescatar a muchos más. Este es el tiempo de Dios para nuestra vida. Aleluya. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por tu iglesia. Oramos por tus hijos. Oramos por tus siervos. Oramos por cada pastor, Señor, de esta corporación. Oramos por cada líder, Señor, que tú has puesto a su lado. Oramos, Dios mío, por cada miembro de cada congregación. Oramos por sus familias, para que tu mano poderosa, Señor, nos lleve y nos despierte a poder buscar una comunión más plena contigo, para que cada uno de nosotros comience a sentir una misma cosa: un deseo de crecer, un deseo de servir, un deseo, Dios mío, de tener una mayor comunión contigo. Padre, sé que no es fácil, pues las luchas y las presiones que cada uno de tus hijos vive es muchas veces difícil, pero tú estás con nosotros. Tu presencia está aquí en esta mañana y te agradecemos por ello, Señor,
Y te pedimos que en este momento y en esta hora, Señor, tu Espíritu Santo pueda venir sobre cada uno de tus hijos y pueda, Dios mío, tratar en una forma especial. Padre, rompe toda ligadura o atadura. Rompe, Señor, toda opresión. Que toda cadena, Señor, que pueda estar en las vidas de tus hijos y que les impide crecer, que les impide avanzar, que les impide tomar decisiones correctas hacia ti. Padre, en esta hora corta esas cadenas, Señor. Rompe en esta hora esas ataduras. Pudre esos yugos, Señor, que en esta hora detienen y frenan el crecimiento de tus hijos. Padre, darles y dótales, Dios mío, de la necesidad en sus vidas de buscar en tu palabra las respuestas, de buscar en la oración la comunión y de buscar en la iglesia el crecimiento y el servicio a los demás. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, te ruego en esta hora, bendice a este tu pueblo reunido aquí. Bendice a esta tu iglesia reunida aquí. Que desde este día en adelante, Señor, haya una diferencia, haya un espíritu diferente, haya un deseo diferente, haya un anhelo diferente. Se sienta, Señor, algo diferente. Transfórmanos, Señor. Transfórmanos, Padre. Transfórmanos interiormente. Padre, en el nombre de Jesús, trae tu presencia sobre tu pueblo hoy. En el nombre de Jesús les bendecimos. En el nombre de Jesús creemos que tú estás haciendo algo aquí, Señor, para bendición de tus hijos, para bendición de tu pueblo. Revela tu palabra, Señor, a los corazones de tus hijos. Que tu palabra sea la firmeza y solidez de sus vidas. Padre, revélate hacia ellos. Trae tu gloria sobre ellos. Trae tu gloria sobre tu pueblo. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por lo que tú haces aquí ahora mismo. Bendecimos sus vidas para tu gloria, Señor. Para tu gloria. Amén y amén y amén, Señor. Aleluya.